Doctor, ya comenzamos, creo. Ya grabé, ya estoy iniciando la grabación. Ya, muy bien. Ya, entonces, muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a recordarles, ¿no? Porque esto ya lo hemos hecho en las prácticas, creo. Un poco de recordar nuevamente sobre lo que es eh, la semiología de la piel. La piel, eh, como ustedes saben, es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Es uno de los órganos eh, importantes dentro del examen médico, clínico de un paciente. La piel tiene dos tipos de exámenes, ¿no? Un examen propiamente de la piel, ¿no? Cuando la piel tiene su propia patología, ¿no? Que es lo que vamos a revisar rápidamente, y el, indirectamente a través de la piel podemos también ver algunos problemas internos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un problema hepático, una ictericia, podemos ver a través de la piel y de las mucosas, ¿no? Como ustedes ven. Entonces, el examen de la piel, que eso creo que es una de las cosas que primero se hace en una historia clínica, ya sea cualquier problema que tenga el paciente, cuando haga una historia clínica, sobre todo de un paciente hospitalizado. Entonces, además del inicio de los problemas generales del paciente, ¿no? Inmediatamente comienzan con la piel. Entonces, la piel, como les digo, es un órgano muy importante para la evaluación de un paciente, ¿ya? Y la piel involucra cuero cabelludo, involucra mucosa, ¿no? Mucosa oral. La mucosa oral es una zona de límite entre muchas especialidades, ¿no? Nosotros lo vemos, también vemos patología de mucosa, igual las faneras, ¿no? El pelo, las glándulas sudoríparas, ¿no? Las uñas. Entonces, cuando se examina la piel, se examina todo eso, ¿sí? Es bueno examinar bien cuando haga una buena historia clínica. Bueno, con todo eso, ya ustedes saben también que la piel, las principales funciones de la piel son la función barrera, ¿no? Es decir, la piel es una capa prácticamente impermeable, excepto para algunas sustancias. Eh, Igualmente tiene función de tipo neurológica, el tacto está ahí, el tacto, la sensibilidad, ¿no? Muy importante. Tiene una función metabólica a través de la producción de vitamina D, que ustedes ya conocen. También tiene una función inmunológica muy importante, ¿no? Ahí tenemos células presentadoras de antígenos, células de Langerhans, linfocitos. El mismo queratinocito tiene una gran función, igual los mastocitos, los fibroblastos tienen funciones inmunológicas también, que se supone que ustedes ya las conocen. Y también tiene una función social y estética, ¿no? Una función muy importante. La piel es pues la puerta de entrada, es nuestra puerta de presentación, ¿no? Sobre todo la cara, el cuero cabelludo. Entonces es importante conocer la piel. Bueno, vamos a comenzar con estos síndromes que a usted ya, como leo, ya lo revisamos, creo que cuando hicimos semiología 1, yo este semestre no hago semiología 2 como ustedes, entonces básicamente es un recordar. Entonces vamos a comenzar. Bueno, yo he dividido los síndromes en 4, ¿no? Como ustedes ya saben. Hay otras más patologías. Cuando hagan clínica, vamos a revisar, ¿no? Ampliamente. Acá vamos a básicamente ver la parte semiológica, ¿no? Los síndromes eritematoescamosos. La característica de este síndrome es que ahí se va a ver placas, parches. Acá yo siempre involucro placas, pápulas, parches. El parche es un intermedio entre la placa y la mácula, ¿no? Entonces, como siempre les digo, entonces está considerado como una lesión alimentar. Eritematosas, la mayoría tienen eritema, ¿no? Porque el eritema nos indica que hay un proceso inflamatorio y escama, ¿no? La piel tiene una función de descamación regularmente. Fisiológicamente descamamos
entre 30 a 60 días, ¿ya? Pero hay una patología, hay una descamación patológica, como ustedes ven, que se asocia a estos problemas que vamos a ver. Una de las primeras enfermedades que ahora está muy de boga y se ve bastante es la psoriasis, ¿no? Ya hablamos hablado que la psoriasis está compuesta por parches, eritemato escamosos, que comprometen el cuero cabelludo, ¿no? La frente, sobre todo los bordes, ¿no? Entonces se van a ver parches, placas, eritemato escamosas, ¿no? Ahí está la escama. La escama es, como ustedes ven, blanquecina, es una escama blanquecina, ¿ya? Si nosotros examinamos al paciente, tocamos la escama o sacamos un poco de escamas, es una escama seca, blanco nacarada, ¿no? O plateada, ¿ya? Entonces ven el borde, ¿ya? Esta enfermedad le gusta los bordes. Igual, cuando ya compromete la piel en general, se ven placas. Estas son las clásicas placas, pápulas, muchas pápulas confluyen y forman placas, eritemato escamosas, ¿no? Escama plateada. Le gusta, como dijimos acá, le gusta los codos, le gustan las zonas de extensión. Rodillas con placas eritemato escamosas, ¿no? A veces el prurito no es un síntoma muy importante de la psoriasis, puede tener un prurito leve, a veces moderado, que induce a rascarse, ¿no? O sea, y forma costras. Esta es una lesión secundaria. La lesión primaria es las pápulas, placas, eritemato escamosas, ¿no? Rodillas le gusta, las rodillas. La región lumbar, ¿no? Placas, entonces otra vez eritematosas. En este caso, la psoriasis también se le llama psoriasis vulgar, ¿no? La región lumbar. Puede comprometer las palmas, ¿no? Ven mucha descamación blanquecina, los labios, ¿no? La descamación es lo que llama la atención, porque los labios de por sí son rojos, ¿no? Igual, cuando es muy inflamatoria la psoriasis, se ve más roja, ¿no? Como ven, y no hay mucha descamación, levemente escamosa, ¿ya? La psoriasis tiende a diseminarse en algunas presentaciones, ¿no? De una forma muy inflamatoria, ¿no? Pero acá se ve de escama. Y no es fácil a veces identificar qué es esto, ¿ya? Porque esto nosotros llamamos eritrodermia. Cuando compromete más del 70-80% de la superficie, se llama eritrodermia. Entonces, una eritrodermia exfoliativa, porque está exfoliando, ¿no? Está descamando. Y la eritrodermia exfoliativa también es un síndrome. Es un síndrome donde hay otras patologías, no solo está la psoriasis, ¿no? ¿Ya? Una de ellas es la psoriasis. Pero ¿qué nos ayuda un poco a identificar el diagnóstico? Las pápulas, ¿ven? Van a ver a ustedes unas pápulas eritemato escamosas, que generalmente se presentan a la psoriasis, ¿no? Las pápulas eritemato escamosas, ¿ya? Muy bien. Hay otra forma de psoriasis que se llama psoriasis, parecen monedas, ¿no? Como unas moneditas, ¿ya? Son pápulas, ¿no? Son pápulas que cuando se unen se forman placas, pero más predominan las pápulas, ¿no? Pápulas que parecen como monedas apiladas, ¿no? Miren, monedas apiladas, por eso le llaman psoriasis numular, ¿no? Como monedas. Hay otra psoriasis también que se llama psoriasis gutata, que la característica son unas gotitas, como unas gotitas, ¿eh? Es la psoriasis gutata, es otra forma clínica de presentación, otra forma semiológica de presentación. Sobre todo la psoriasis gutata se presenta en niños, ¿ya? En niños, y está relacionado a procesos infecciosos de tipo estreptocócico, ¿ya? Entonces, ya sabemos que la psoriasis tiene una causa multifactorial, ¿no? Y sobre un fondo genético. Eso lo veremos cuando hagamos clínica de psoriasis al próximo año. Más psoriasis, igual, más psoriasis, ¿no? ¿Ven? Placa eritemato escamosa, y acá se ve costras, ¿no? Porque parece que se rasca el paciente. Psoriasis, ¿no? A veces se ve como un mapa, ¿no? Parece un mapa. Es una psoriasis vulgar, figurada, le llaman también. Y a veces cuando ya se resuelve la psoriasis va dejando manchas, ¿no? Unas manchitas hipocrómicas y a veces hipercrómicas.
Es un paciente estrella, yo le llamo, porque era un paciente que tenía una psoriasis muy extensa, ¿no? Miren, en el abdomen, pero además este paciente tenía un problema de sobrepeso, ¿no? Obesidad, ¿no? El abdomen globuloso, protrusión de la cicatriz umbilical, y este paciente tenía además problemas metabólicos. Era diabético, hipertenso, ¿ya? Y con este abdomen globuloso, ya siempre cuando hay un paciente, cuando ustedes examinen un paciente, midan el perímetro abdominal, ¿no? Es muy importante porque eso es un criterio para involucrar a este paciente en otro síndrome, que se llama el síndrome metabólico, ¿no? Presión alta, colesterol, triglicéridos altos, obesidad, entonces el síndrome metabólico. Y ese síndrome metabólico está un poco relacionado con la psoriasis, ¿no? Entonces, también la psoriasis no solo es muy cutánea, también tiene que ver mucho con problemas sistémicos, ¿ya? Muy bien. Miren, tenía todo, casi el cuerpo comprometido, tenía, acá miren, ven, esto es importante en semiología, este cuello medio corrugado, negro, oscuro, con unas protrusiones que llamamos papilomas, ¿ya? ¿Ven? Eso nos hablaba de que este paciente estaba haciendo una acantosis nigricans, ¿no? Está muy relacionada sobre todo con diabetes. Y efectivamente el paciente era diabético, ¿no? Miren, codos, cuero cabelludo, ¿no? Era un paciente que estaba muy, muy incómodo con la psoriasis, ¿no? También la psoriasis compromete las uñas, ¿ven? Las uñas están comprometidas, tiene unas uñas de color medio amarillento. ¿Por qué? Porque la psoriasis eh, despega la placa unguial, ¿ya? Eso se llama onicolisis. Entonces, al despegar la placa unguial de su lecho, se ve así una mancha que parece como gota de aceite, ¿no? Es una característica de la psoriasis. Además, también se ve unas foveas, ¿no? Unas pequeñas foveas, ¿ya? Que se llaman el pitet o el signo del dedal, el signo del dedal, ¿no? Un dedal tiene como unos huequitos. Entonces, esos son características de la psoriasis unguial. Y a veces la psoriasis unguial también produce destrucción de la placa unguial o a veces se compromete con un proceso infeccioso micótico. Sobre una uña alterada a veces se meten los hongos y los hongos son pues oportunistas y generan una uña ya distrófica, ¿no? O sea, una uña que está destrozada. Muy bien, pasamos a otra patología que se llama dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica se caracteriza por también parches, ¿no? Acá vemos parches, algunas placas, eritemato escamosas, pero como ven que compromete más la cara, a diferencia de la psoriasis. En la psoriasis no se ve la cara, ¿no? En la dermatitis seborreica compromete la cara. O sea, por eso se llama dermatitis seborreica porque compromete las zonas seborreicas del cuerpo. Cuero cabelludo, zona seborreica, la zona centrofacial, casi la cara, el pecho, el tórax anterior, tórax posterior, que son las zonas que compromete la dermatitis seborreica. Es otro problema también multifactorial que está muy relacionado con el estrés, está relacionado con la proliferación de un hongo que se llama Malassezia furfur o del género Malassezia o Pitrusporum, ¿ya? Que es el que domina en la zona es la parte de la microbiota del cuero cabelludo, ¿no? Y es, como os digo, multifactorial. Y se presenta como placas o parches eritemato escamosos, ¿no? Mucha gente dice, doctor, mi cara está muy seca, ¿no? Porque da un aspecto de sequedad y media y con escamita. Y se ve pues eritematoso, escamoso, acá vamos a ver mejor, en otro joven, miren, y compromete las cejas, se ve una escamita, pero la escama, a diferencia de la psoriasis, es una escama media amarillenta, grasienta, ¿no? ¿Por qué? Porque es de zonas seborreicas, ¿no? Miren, compromete la zona del surco nasogeniano y bueno, y les incomoda. Y estos generalmente tienen lo que llamamos la famosa caspa, ¿no? Caspa o pitiriasis capitis, ¿ya? Esa caspa o pitiriasis capitis es parte del, eh, ¿cómo se llama? De la dermatitis seborreica, ¿no? Ahí en el cuero cabelludo, tórax anterior, como les decía, ¿ya? Igual en la cara, compromete el cuero cabelludo, como ven. A diferencia de la psoriasis,
En el cuero cabelludo la dermatitis seborreica se ve en la parte central del cuero cabelludo, ¿ya? Entonces, en la parte central van a ver eritema y descamación, parches, eritematos escamosos, que producen mucho prurito. Esto sí produce prurito por la descamación grasosa o grasienta. Otra patología que se ve también con relativamente frecuencia, que a veces confunde con hongos o con alergias, ¿no? Pero esto no es una alergia, esto es una pitiriasis rosada, se llama. ¿Por qué? Porque se ven unas pápulas o parches eritemato escamosos, medio circulares, ovalados, como ven, o una descamación periférica, ¿no? Una descamación periférica. Acá está la descamación periférica, ya medio ovalado, ¿ven? Pero es diseminado, ¿no? Es diseminado, ¿ven? Es una eruptiva. ¿Por qué? Porque es producido por un virus, el virus del herpes simple número 6, ¿ya? Produce este tipo de patología. Muchas veces comienzan con una sola lesión grande, ¿no? Eritemato con descamación, casi es asintomática o poco pruriginosa, ¿ya? Y que dura bastante, puede durar de 4 a 6 semanas. Puede comportar a niños, pero más es en adultos, ¿no? Como ven acá, miren, acá tiene pápulas y son circulares con una zona central un poco clara y el borde eritematoso y escamoso. Pitiriasis rosada de Givert. En este caso parece que esta paciente estaba con un problema de SIDA, ¿no? Neurodermitis. La neurodermitis o líquen simple crónico, ¿no? Es una patología muy pruriginosa, ¿ya? Muy pruriginosa. Es decir, esto se da en personas muy tensas, nerviosas, estresadas, que frecuentemente se están rascando a veces el cuello, ¿no? Cuando uno está preocupado, a veces sin darse cuenta, se rasca el cuello. Y el rascado, un poco enérgico en la zona de la piel reacciona engrosándose, ¿no? Eso se llama cuando la piel se engrosa, o sea, la epidermis, no solo la capa córnea, porque cuando se engrosa la capa córnea se llama hiperkeratosis, ¿no? Acá también se engrosa la epidermis. Entonces, cuando se engrosa la epidermis se produce este fenómeno que se llama liquenificación, un aumento del cuadriculado de la piel, ¿no? Los bordes son un poco imprecisos, difusos. Entonces, esto es una placa, eritemato, escamo, y la escama es muy leve, ¿no? Es una escama muy leve, ¿no? Pero es muy pruriginoso, bordes difusos, como ustedes ven, y este proceso de engrosamiento, de aumento del cuadriculado, se llama liquenificación. Nunca se olviden, ¿ya? Y se da por el rascado exagerado de nuestra piel. Le llamamos, cuando está aislado, se llama líquen simple crónico, pero a veces se asocia también a otras patologías. Como ven, miren cómo este niño se está rascando y va generando liquenificación de la piel. Entonces, ya esto es un problema de dermatitis atópica que ahorita vamos a ver, ¿no? Un niño atópico, una persona también muy estresada puede, generalmente en los varones, terminan con un rascado muy enérgico en el escroto, ¿no? Como ven, el escroto es una piel muy delgadita, muy fina, ¿verdad? Pero cuando uno se rasca enérgicamente, la piel se pone gruesa, ¿no? Como una placa eritemato escamosa, ¿no? Y gruesa, muy molestosa, ¿por qué? Porque esto produce mucho prurito, ¿no? ¿Ya? Y eso se ve, como les digo, en los pacientes muy nerviosos, estresados. Líquen simple crónico. Lupus eritematoso discoide crónico. El lupus es una enfermedad, como ustedes saben, es un síndrome prácticamente, el síndrome de lupus, ¿no? Hay el lupus que compromete solo la piel, como este caso, el lupus eritematoso discoide crónico, y hay el lupus pues, que compromete en forma sistémica, como es el lupus sistémico, hay el lupus subagudo, el lupus túmidos, es todo un síndrome, pero lo que nos interesa más a nosotros los dermatólogos es el lupus que compromete más la piel, ¿no? Como ven, acá se ven unos parches eritematosos, vamos a verlo mejor acá, ¿no? Un parche eritematoso, bordes a veces un poco imprecisos, y acá se ve la escama y costra, ¿no? Escama costra, ¿no? Media blanquecina. Acá se ve mejor, ¿ya? Entonces,
eritema de escamación, pero como parches y a veces placas, ¿no? Y ustedes ven, compromete más la zona fotoexpuesta, ¿no? Fotoexpuesta, cuero cabelludo, cara, pabellones auriculares, la B del cuello, miren, hasta donde da el sol. O sea, dentro de la fisiopatogenia de esta enfermedad tiene que ver mucho con el sol, ¿ya? Es una hiperreactividad a la luz solar y comienza así como un lupus discoide crónico. Discoide porque se ven como discos, ¿no? Discoide crónico. Y a veces en un 10 o 20% de estos pacientes pueden pasar a un lupus sistémico, ¿ya? Y finalmente, eritrodermia exfoliativa. La eritrodermia exfoliativa, como les dije, es un síndrome donde se compromete más del 80% de la superficie corporal y se ve la exfoliación, ¿no? Una escama gruesa, ¿ya? Acá no es fácil identificar a qué patología. Puede ser una psoriasis, ¿no? La psoriasis y también la dermatitis seborreica puede presentar esto en este caso, ¿no? Miren, se ve un eritema intenso, ¿no? En una dama con un poco de escamación. Vamos a ver otro paciente que ven, está todo eritematoso y con una descamación, sobre todo en la cara, ¿ya? En las piernas, en la espalda, ¿ya? Acá se ve mejor en la escama. Este caso parece que era por una dermatitis seborreica. La historia clínica es muy importante porque nadie hace eritrodermia de golpe, ¿no? Salvo algunas reacciones adversas medicamentosas que de pronto rápidamente hacen una eritrodermia, ¿no? Como en el PENF, ¿cómo se llama? En la NET, necrolisis epidérmica tóxica. De pronto todo el cuerpo está rojo, pero con ampollas, ¿no? En este caso, parecería que este paciente ha tenido una dermatitis seborreica, ¿eh? Escamas en las zonas seborreicas, ¿no? También se ve esto en los linfomas cutáneos, ¿ya? Muy parecido. Entonces, ya una biopsia en la historia clínica detallada nos va a llevar a lo que está produciendo esta eritrodermia exfoliativa o dermatitis eritrodérmica exfoliativa. Bien, esta es la primera parte, ¿ya? Vamos a pasar a otra. Catherine, ¿se escucha? Sí, doctor, se escucha normal. Y ahora vamos a pasar a otro. ¿Ya? ¿Se ve, Catherine? Sí, doctor, sí se ve. Ya, Síndrome flicular o ampollar. ya. Cualquier falla me avisas. Ya. En el síndrome flexinular o ampollar o bésico ampollar, ¿ya? Que es propiamente, vamos a ver las características primero de la ampolla, ¿no? Una ampolla tiene dos tipos histológicos, ¿no? Subepidérmica e intraepidérmica, ¿ya? Entonces la subepidérmica está debajo de la epidermis, como ven. Ya acá están estas patologías, la dermatitis herpetiforme, pemfigoide y el síndrome de Stevens-Jones. Y el NET, ¿no? También el NET, necrolisis epidérmica tóxica, que son reacciones de tipo alérgica, reacciones medicamentosas. La intraepidérmica está en la epidermis y hay de dos tipos, ¿no? La subcórnea, como ustedes ven debajo de la capa córnea, y la suprabasal, que está por encima de la membrana basal, ¿no? Esto es debajo de la capa córnea. Estas ampollas subcórneas son muy frágiles, rápidamente se rompen, ¿no? Y a veces no se ven. El paciente viene simplemente con erosiones, costras y a veces no hay ampolla. En el pénfigoide y en el pénfigo sí se puede ver la ampolla. Acá la ampolla es dura, ¿no? Y acá la ampolla es blanda. Características, el tamaño, bueno, una ampolla es más de 1 centímetro y una vesícula es menos de 1 centímetro, ¿no? La forma puede ser redonda, ovalada o policíclica por confluencia. La consistencia, como les decía, va a depender de dónde está ubicada la ampolla. Blanda, flácida, se ve en subcórnea y suprabasal. Tensa y dura en el pénfigoide.
Si la ampolla no se rompe, se puede reabsorber y secarse dejando una escama. Si se rompe, puede dejar formar una costra o si no, deja una área exudativa que se llama erosión, ¿ya? O puede volverse vegetante, ¿no? Como un coliflor, ¿no? Eso es en algunas patologías. Bueno, la característica, como les digo, son las ampollas y los iovesículas. Vamos a hablar primero de la dermatitis herpetiforme, ¿no? Como ven, ¿por qué se llama dermatitis herpetiforme? Porque da una configuración media herpética, ¿no? Como parece lesiones o vesículas o ampollas agrupaditas, ¿no? Agrupaditas. Pero esto no es un herpes, esto es una dermatitis herpetiforme, que está caracterizada por unas máculas eritematosas de fondo, de vesículas, ¿no? Acá ven muchas vesículas y ampollas, ¿no? Cuando es más grande y deja unas costras y deja erosión, ¿no? Erosiones. Acá se ve, generalmente compromete gran cantidad del cuerpo, ¿no? ¿Ven? Y se ven medias arciformes, figuradas, y ya van, y va dejando costras, ¿no? Como va dejando costras. La dermatitis herpetiforme está muy relacionada a la intolerancia al gluten, ¿ya? O sea, todos estos pacientes tienen a veces patología digestiva, ¿ya? No en un 100%, ¿ah? Generalmente en un 50-60% se puede encontrar que están relacionados a un problema del gluten. Entonces, cuando hagamos la enfermedad propiamente dicha, hablaremos al respecto. Entonces, las lesiones elementales son máculas eritematosas, vesículas y ampollas, ¿no? Ampollas, ¿no? Que van dejando erosiones y costras secundariamente. Muy pruriginosa, ¿ya? Acá esta patología pica bastante. Pemfigoide. El pemfigoide es otra patología que compromete sobre todo a las personas de la tercera edad, ¿ya? Y puede comprometer la mucosa y compromete el cuerpo, ¿no? Ven, hay vesículas, vamos a ver acá mejor. La vesícula, o digo la ampolla, no hay vesículas, ampollas. Las ampollas son tensas, duras, duran varios días, ¿ya? Y después dejan una erosión que va formando una costra. Ven acá, en un varón se ve un fondo eritematoso, ¿ya? A veces el pemfigoide inicia como unas ronchas, ¿ah? Medias urticariformes, como unas ronchitas, ¿ya? Muy pruriginosas, que a veces confunde con otra enfermedad que se llama urticaria, y después aparecen las ampollas, ¿ya? Esas ampollas tensas, duras, y que a veces confluyen, ¿no? Y forman un flictena, ¿no? Una flictena. Entonces, siempre es sobre un fondo eritematoso, o unas máculas eritematosas. ¿Ya? El pemfigoide también produce prurito, ¿ya? Y se ve más en personas de la tercera edad. También está involucrado el pemfigoide en lo que se llama el síndrome paraneoplásico, ¿ya? Entonces, un paciente ya de la tercera edad que a veces presenta pemfigoide, estamos en la obligación de buscar una neoplasia oculta. En los varones siempre hay que ver próstata, estómago, pulmones. En las mujeres, la parte ginecológica, ¿no? Mama, colon. Entonces hay que investigar, ¿ya? Se puede encontrar como que también no. Entonces, a veces también puede ser producido por medicamentos, ¿no? El pemfigoide. Entonces, hay que tratar de buscar la causa. Acá siempre, en los síndromes ampollares, hay que hacer una biopsia en lo posible, una biopsia completa, ¿no? Sacar, acá parece que se hizo la biopsia, una ampolla completa para poder hacer tanto el HE, ¿no? Como una inmunofluorescencia, porque estas enfermedades generalmente son enfermedades autoinmunes, ¿ya? Entonces, en la inmunofluorescencia se va a ver dónde está el problema autoinmune. Muy bien. Pénfigo foliáceo. El pénfigo foliáceo, como les decía, la ampolla es fugaz. A veces el paciente no viene con la ampolla, viene solamente con una gran erosión, bueno, ya está reparando la piel. Los pénfigos no dejan cicatriz, ¿ah? Entonces se ve costras, unas costras, compromete mucho la cara, ¿ven?
ya es como una ampolla que se ha secado, forma una escama, ¿ven? Escamas, ya, erosiones, erosiones. Cuando hay una erosión hay que pensar que ha habido una ampolla, ¿no? Una ampolla, costras, ampolla. Estos pacientes les dicen, sí, doctor, tuve una ampolla. Y en el trayecto como que se le rompió, pues, ¿no? Y se ve la costra o la erosión. Entonces, mm, a veces no es fácil identificar a esta el pénfigo foliáceo, ¿no? Igual acá, miren, ya máculas, digo, placas eritematosas, ya con costras en espalda. Compromete mucho el cuero cabelludo, la cara y el tronco. Pénfigo vulgar. Es un pénfigo ya donde el compromiso generalmente, a diferencia del pénfigo foliáceo, es que compromete la mucosa, ¿no? ¿Ven? Acá probablemente cuando tengan un síndrome ampollar examinen las mucosas y en la mucosa van a encontrar ampollas, ¿no? Mire acá aparece que ya le duele, ¿no? A veces las mucosas también oculares, conjuntivales están comprometidas. Entonces, siempre busquen y si hay ampollas o erosiones en mucosas, ¿no? Acá hay una costra. Y ven, miren, un gran compromiso, erosiones, erosiones. Acá están las ampollas. Y como ven, las ampollas, si nosotros las tocamos, son blandas, se rompen, ¿no? Rápidamente se rompen, miren, se vuelven flácidas, ¿ya? Y dejan una gran erosión. Además se ven costras, ¿no? Costras, costras, ¿ya? Entonces, esto es el pénfigo vulgar. ¿Qué es un pénfigo? Es una patología que produce un leve prurito, ¿eh? Pero es compromete mucho a la calidad de vida del paciente y puede llevar a la muerte, ¿no? Este es un paciente que tuvo un pénfigo, le dije porque él ya falleció por una complicación del pénfigo, ¿no? Ven las erosiones, costras. Acá se ve blanquecino porque ya el paciente estaba usando una crema, ¿no? Una crema para ayudar a la reparación de la piel. Compromete la mucosa, miren, el labio erosionado, igual la mucosa nasal, costra, ¿no? Acá zonas de erosiones y costras, ya no había ampollas. Por ahí a veces uno puede ubicar una ampolla, ¿ya? Porque ya estaba en tratamiento el paciente. Cuando está en tratamiento va dejando este tipo de manchitas, ¿no? Unas máculas hipercrómicas, ¿ya? Que no son cicatrices, ¿ah? Simplemente son lesiones residuales de tipo pigmentado, ¿no? Este paciente lamentablemente, ya por la edad y por las complicaciones del pénfigo, eh, llegó a fallecer. Entonces, erosiones, costras, ¿no? Es un paciente, en este caso, un poco más joven. Miren, tenía las ampollas, ¿ya? No había mucho compromiso oral, pero había más compromiso ocular, como ven, y grandes erosiones y costras, ¿no? El paciente estaba casi muy comprometido, ¿no? ¿Ven? Entonces, una de las complicaciones más frecuentes de estos pacientes, ¿no? Grandes erosiones, gran desprendimiento de la epidermis, ¿ya? Es la complicación de una infección, ¿no? Fácilmente se infectan estos pacientes y a veces fallecen. Bueno, este paciente, a Dios gracias, porque era más joven, sobrevivió, ¿no? Ven ustedes, acá hay infección, donde hay unas erosiones, costras hemáticas, costras melicéricas, secreción purulenta. Entonces, lamentablemente, a veces los pacientes se complican con septicemia, ¿no? Una sepsis, hacen shock séptico y fallecen. Hay un procedimiento que podemos hacer para verificar si esto es un pénfigo. Hacemos el signo de Nikolsky. En los pénfigos el Nikolsky es positivo, es decir, se desprende la piel al hacer con el índice, con un dedo índice o un dedo, hacer una fricción y se va a desprender. Pero en la piel sana, no en la piel que está comprometida. Evidentemente acá se va a desprender fácilmente. Entonces eso nos habla de actividad de enfermedad. Cuando la actividad está remitiendo, el Nikolsky se vuelve negativo, ¿no? Eso es un buen signo.
Eritema multiforme. El tema multiforme es otra reacción también de tipo vesicoampollar, ¿no? Entonces, acá se ve como un bull, y en el centro se ve la ampolla, no se ve muy claro. En el centro se ve la ampollita, y esto es una reacción generalmente de tipo alérgica al virus del herpes, ¿ya? ¿No? En un niño parece también que aparece como unas ronchas, pero que van formando como un tiro al blanco o bull, y a veces se ve las vesicoampollas, ¿no? Muy bien. El herpes. El herpes es una infección viral que ustedes conocen, ¿no? Donde las características son vesículas, ¿no? Agrupadas, ¿ya? Este caso es el herpes tipo 1, ¿no? El herpes tipo 2 da en los genitales generalmente, ¿no? Dan vesículas. En este caso parece que así cuando es primo infección es muy extendido. Cuando es una reinfección se ve ya más agrupaditos. Entonces acá ven vesículas, erosiones, ¿no? Hay erosiones también, ¿no? Y esto es un herpes tipo 2. ¿Cómo verifico si eso es verdad? Hago el test de Sang, ¿no? El test de Sang, donde se va a ver células gigantes multinucleadas, que es muy típico de las enfermedades por herpes. Varicela, igual, la varicela también es una enfermedad vesicular, ¿no? Vesicular. Dan vesículas, muchas vesículas, y ya van formando costras, ¿no? Costras, máculas eritematosas, pápulas eritematosas, pero la lesión elemental son las vesículas, ¿ah? Por favor, vesículas generalizadas. Si no hay vesícula, no es varicela. Siempre hay que examinar adenopatías, ¿no? Sobre todo la retroauricular, que nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Eso produce mucho prurito, ¿no? Mucho prurito. Se ve en niños y en jóvenes. El, el- el virus que produce esto, ya ustedes saben que es el virus de la varicela zoster. Y también la varicela zoster produce el famoso herpes zoster, ¿no? Como ven, hay vesículas sobre un fondo eritematoso. Acá el síntoma más importante es el dolor y las parestesias, ¿no? Ardor, quemazón. Esta es una patología muy incómoda, muy molestosa porque, sobre todo en personas mayores de 50 años, produce un dolor intenso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un dolor neuropático, ¿no? Y que a veces terminan en una neuralgia posherpética que a veces es muy molestosa e incómoda para el paciente, ¿ya? Puede durar más de 6 meses, 8 meses, a veces hasta años. Entonces, un herpes para mí es una emergencia. Cuando ustedes tengan un herpes zóster, hagan el diagnóstico de un herpes zóster, que es muy sencillo, como ven, son vesículas agrupadas, pero en un solo derma, toma, como ven, ¿no? Entonces, van a ver que solo afecta a un dermatoma, en este caso C1, C2, C3, ¿no? Más o menos. No, claro, no, D, no C, D, C es más arriba. D1, D2, D3, y da vamos a decir, esta mácula, este parche eritematoso con vesículas agrupadas, ¿ya? Muy dolorosas. El diagnóstico es muy sencillo. Si hay duda, hacen test de SAN también, y eso les va a corroborar el diagnóstico. Muy doloroso, entonces hay que dar un tratamiento inmediato, ¿ya? Por favor, no deriven al dermatólogo, no deriven, o díganle, señor, saque su cita de dermatología, porque va a pasar el tiempo y al pisar el paciente se va a autolimitar, ¿no? Las virosis, como ustedes saben, se autolimitan, pero en este caso le va a dejar una secuela que puede ser la neuralgia post-herpética. Así que, jóvenes, por favor, eh, den el tratamiento. El tratamiento es muy sencillo, que cuando hagamos clínicas se los voy a indicar, es decir, pero hay que hacer el diagnóstico, ¿ya? Muy bien, terminamos el síndrome flictenular o ampollar o bésico ampollar. Vamos a pasar a otro. Caterine se escucha, ¿no? Sí, doctor, se le escucha normal. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar con los otros síndromes. Ya.
Vamos a ver lo que es el síndrome alérgico, ¿no? El síndrome alérgico. ¿Se ve, Catherine? Sí, doctor, sí se nota su pantalla. Ya. El síndrome alérgico pues, está caracterizado por, bueno, esto es un poco de teoría que lo van a leer, porque es un cuadro de hiperreactividad, ¿no? Como ustedes saben, ¿ya? ¿Y qué es ese cuadro de hiperreactividad? ¿Ya? Es un problema de una reacción, ¿no? Una reacción de hipersensibilidad, como les dije, se desarrolla cuando se desarrolla una respuesta inmune dirigida contra elementos que no deberían ser considerados como extraños, ¿no? O hacia elementos patógenos, pero de una forma inadecuada. Eso es una alergia, ¿ya? Es una respuesta inadecuada de algunas personas. No todos somos alérgicos, ¿no? O unos son alérgicos a alguna situación, algún alimento, algún medicamento o alguna cuestión física, ¿ya? Entonces es importante este concepto, ¿ya? Y las reacciones de hipersensibilidad, como ustedes saben ya, conocen, son 4, ¿no? Descritas por Hell y Combs. Hipersensibilidad mediada por IgE, ¿no? Es la hipersensibilidad inmediata. Hipersensibilidad tipo 2 por anticuerpos citotóxicos. Hipersensibilidad tipo 3 por depósito de inmunocomplejos. Y la 4, hipersensibilidad tardía mediada por células, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez entendido esto, vamos a ver la semiología, ¿no? Por ejemplo, este es un cuadro de dermatitis atópica que se ve más en los niños, ¿no? Donde se va a ver parches eritematosos, ¿ya? Eritematosos, con descamación, ¿no? Y acá ven como la piel es muy seca, es una característica de estos niños. Los niños atópicos tienen piel muy seca, y por lo tanto les produce mucho prurito. Entonces, y hacen parches eritematosos y microvesículas. Estos puntitos blancos que ven son microvesículas, que al final revientan y forman erosiones, costras y una exudación, que vamos a ver más claro acá, ¿no? Se ve, como le digo, en los niños, en la primera infancia, en la primera infancia más se ve en la cara, ¿ya? Los bebitos, en la cara se ve un poco roja, parche eritematoso, y se ve vesículas, ¿no? Microvesículas, ¿no? Son vesículas pequeñas que a veces erosionan o se rompen y se ve un exudado, ¿no? Acá se ve más claro. Bueno, acá se ve más claro. Acá se ve más claro, ¿no? ¿Ven? Un exudado, ¿ya? Que llamamos este complejo de un parche eritematoso con exudación, microvesículas, costras, ¿no? Costras cerosas, ¿no? Son costras cerosas, ¿no? Con una piel seca de fondo en la zona poplitea, hueco popliteo, en lo que llamamos eczema, ¿no? Un eczema, ¿no? En algunos libros está como eczema agudo, cuando está con mucha secreción. Y cuando está seco le llaman eczema crónico, pero yo creo que un eczema es más una cuestión aguda, ¿ya? Entonces, ese eczema es muy característico de la dermatitis atópica y de alguna otra dermatitis en que vamos a ver, ¿no? Entonces, en la primera infancia da en la cara más y en las zonas extensoras, pero en la segunda infancia, como dicen en la adultez y en la adolescencia, da en las zonas de los pliegues, el cuello, en las axilas, en la zona antecubital, en la zona de la flexión del codo, en el hueco popliteo, ahí es donde ustedes tienen que ver. Cuando ven una lesión ahí, unas placas, unos parches eritematosos y a veces con exudación, piensen en una dermatitis atópica. ¿Ya? La dermatitis atópica es un cuadro muy molestoso que es prácticamente que viene a veces desde el nacimiento en los niños. También puede darse en los adultos, ¿no? En los adultos. Bueno, acá vemos una paciente que tiene otro tipo de dermatitis, que es la dermatitis de contacto, ¿no? En este caso, a un desodorante. En un paciente que tenía el fondo atópico, ¿no? Ven, una piel muy seca. Entonces, acá se ve un parche eritematoso, ¿ya? Un parche eritematoso, pero muy localizado, ¿no? Solo en las axilas. Entonces, esto nos puede hacer pensar que es por un contacto con el desodorante. Pero la dermatitis atópica, de contacto puede ser dos tipos.
la irritativa y la alérgica. La irritativa es cuando inmediatamente uno aplica el desodorante en una primera vez y inmediatamente se ve la reacción. Eso es irritación, ¿ya? En sí no es una alergia, ¿ya? Eso es, porque en la alergia tiene que haber un fenómeno de hipersensibilidad. Es decir, primero el paciente tiene que ser sensibilizado, ¿no? En este caso con el desodorante. Entonces, hay un primer contacto en donde no pasa nada. En el segundo o tercer contacto viene la reacción. Entonces, eso se llama dermatitis de contacto alérgica, ¿ya? Uno es irritativa cuando es un daño directo del queratinocito producido por el agente irritante, y el otro es alérgico cuando hay una previa sensibilización. Pero son muy parecidas las reacciones, ¿no? Esto es un dermatitis atópica que les expliqué. Y el atópico muchas veces tiene, como le digo, la piel seca, y cuando pasa la cronicidad, ven acá, la cronicidad, ya se ve placas blanquecinas, ¿no? Escamosas, que a veces puede simular una psoriasis, ¿no? ¿Ya? Y a veces tienen zonas de liquenificación, como ven acá, por el rascado y costras, ¿no? ¿Ya? Porque esta patología es muy pruriginosa, el prurito es muy intenso, ¿ya? Entonces, esto ustedes tienen que identificar, ¿no? Cuando hagan su historia clínica sobre todo de los niños. Puede también comprometer el labio, y cuando compromete el labio, miren, el labio está muy edematoso, ¿no? Hinchado, tumefacto. Entonces, una tumefacción, ¿ya? Y además se ve un labio escamoso con fisuras, ¿ven? Fisuras. Y se ve costras, ¿no? Y ahí son costras hemáticas porque esto lleva a un sangrado, ¿no? Esta es una paciente con dermatitis de contacto, ¿ven? Como una paciente que usa de repente un perfume, un cosmético, y hace una dermatitis de contacto. Si es al primer contacto, es una dermatitis de contacto irritativa. Y si es en un segundo o tercer contacto, es dermatitis de contacto alérgica. Entonces, parches, eritematosos, microvesículas también que se ven. Hay eczema también. El eczema también se puede ver en estas dermatitis de contacto. Hay erosiones, ¿ven? Erosiones. Y es obviamente muy pruriginoso. El prurito es uno de los síntomas más importantes en las alergias. Este es un joven que tenía acné, ¿ven? O tiene acné, y se pone una sustancia que se llama peróxido de benzoilo, que se usa, que a veces los dermatólogos recetamos para el acné. Y infelizmente hace una reacción, ¿no? Donde presenta microvesículas, a veces hasta ampollas se puede producir, ¿no? Eso es un eczema agudo, como dicen acá, y con unas placas eritematosas, ¿no? O parches eritematosos, ¿ya? Entonces, dermatitis de contacto, de repente alérgica, ¿sí? El peróxido de benzoilo produce generalmente alergia. Otra dermatitis de contacto, ¿no? Parece que este paciente tuvo una pequeña herida y se coloca una sustancia antiséptica, mertiolate, y el mertiolate le produce una reacción de tipo alérgica, ¿no? Microvesículas, parche eritematoso en la zona del miembro inferior. A veces la dermatitis de contacto también se produce por el contacto con algunas resinas, o en los albañiles que a veces hacen contacto con el cemento. El cemento tiene una sustancia que produce una dermatitis de contacto que se llama el cromo, ¿no? El cromo. Y el cromo puede producir esto, ¿no? Puede producir unas placas, acá se ven placas, eritemato escamosas, costrosas, erosiones. Esto es muy pruriginoso, y cuando se van cronificando, se va pues la piel como resecando y forma fisuras, ¿no? Miren, esto es muy molestoso. ¿Por qué? Porque le produce mucho dolor, sangrado. Entonces, esto es una patología muy incómoda para los pacientes, sobre todo para los albañiles o gente que manipula resinas, pinturas, etc. Entonces, a veces, ¿cómo saber a qué está haciendo una alergia, ¿no? Este paciente. Hay, hay unos test de contacto, ¿no? Que se llama el test del parche, ¿no? Hay un kit de sustancias que es lo más frecuente que produce alergia en la piel por contacto, y se coloca en la espalda. Y en la espalda se coloca todas esas sustancias, como 20 sustancias,
y se evalúa entre 24 y 48 horas. Cuando en una de las zonas se desprende y se ve rojo, eritematoso, y a veces usted sale vesículas o ampollas, entonces indicaría a qué está haciendo alergia este paciente, ¿no? Muy bien. Acá también vemos una alergia, ¿no? Frente a una joya, ¿no? Es una joya que se produce esta paciente y hace este tipo de alergia, ¿no? Parche eritematoso, ¿no? Con costras, microvesículas, ya muy pruriginoso. Otro al reloj, ¿no? Al metal del reloj. Los metales también tienen una sustancia que es el níquel. El níquel puede producir este tipo de reacción alérgica, ¿no? Miren, justo en la zona de hizo contacto con el metal, ¿ya? Es muy frecuente a veces encontrar en la zona del abdomen, debajo de la cicatriz infra umbilical, digo, y vienen ahí con unas alergias terribles en esa zona. Y a veces uno no se percata que esa paciente o ese paciente está usando pues un blue jean, un pantalón donde el metal, el botón del pantalón hace contacto con la piel, ¿no? Y ese es el que produce, ese contactito con el metal, produce a veces alergias muy severas. Entonces, por eso la importancia de hacer un buen examen médico, ¿ya? No es solo decir, uy, es una alergia y ya, no. Hay que identificar qué lo está produciendo la alergia, porque si no, ya sabemos que para tratar una alergia hay que evitar la causa, ¿no? Muerto el perro, muerta la rabia. Muy importante hacer un buen examen clínico cuando vean a un paciente con un problema de alergia o sospechando de una alergia, ¿no? Con placas eritematosas, con microvesículas, exudación, o sea, un eczema, ¿no? Hay otra forma de alergia, como ustedes ven, acá ya no hay eczema, ya no hay placas, acá se ven pápulas eritematosas. A veces la pápula está con vesícula, pápula, vesícula, que dejan unas costras, ¿no? A veces hay ampollas también, ¿no? Ahí se ven las ampollas de este niño, ¿ven? ¿Ya? Pápulas eritematosas, costras, y esto se llama prurigo, ¿ya? El prurigo. Y generalmente da en los niños que tienen una alergia a la picadura de insectos, ¿no? Un niño que va a veces al parque o a una zona de mucha vegetación, donde hay mucho mosquito, y a veces termina así, ¿no? Esto llamamos prurigo o una alergia a picadura de insectos, ácaros también, ¿ya? Es muy pruriginoso. Entonces, se ve una pápula, vesícula o ampolla también, ¿no? ¿Ya? Y se ven las costras que van finalmente terminando, ¿no? Miren, acá están las vesículas, ¿no? Las costras, ¿ya? Pero esto es un síndrome alérgico, ¿ya? No es un síndrome vésico-ampollar clásico. Hay otra patología que se llama urticaria, ¿no? Donde la lesión elemental es las ronchas. ¿Qué es la roncha? La roncha es un edema fugaz transitorio, ¿no? Aparece y después desaparece, ¿ya? No debe durar más de 24 horas la roncha. Cuando dura más de 24 horas, esa roncha ya se convierte en una urticaria vasculitis, ¿ya? Ya es otro contexto. Entonces, esto es muy característico de muchas alergias, sobre todo alimenticias o medicamentosas. La famosa urticaria, cuya característica semiológica son las ronchas o abones, ¿no? Acá hay una respuesta de este tipo, ¿ya? Entonces se ven ronchas, ¿no? Acá vemos las ronchas, a veces se ven medias figuradas, como figuritas, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿ven? Medio figuradas, medias arciformes, pero si ustedes tocan se siente el edema, ¿no? El edema, la roncha. Esto asusta mucho a una mamá, ¿no? Por supuesto, se da en el cuerpo. En este caso fue una urticaria figurada por la furazolidona que a veces dan los pediatras para tratar una diarrea en los niños. Igual, ronchitas figuradas. A veces el paciente cuando viene a la consulta dice, doctor, estuve con unas ronchas, con una alergia, y de repente cuando llega a la consulta no hay, ya desaparecieron.
Entonces queda la duda, ¿no? Entonces el paciente dice, pero doctor, en la mañana estuve lleno de ronchas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los dermatólogos o los médicos? Hacemos lo que llamamos dermografismo. Entonces, con un objeto romo, generalmente un hisopo, ponemos cualquier palabra, ¿no? O simplemente una línea. Acá se puso pica y se espera unos minutos, ¿no? Y a los minutos van a ver, primero se forma un eritema, ¿no? El eritema, y después se forma el edema, ¿no? En la zona que ustedes han comprimido, han presionado, ¿ya? Pero se hace con un objeto romo, ¿ah? Por favor, no con un objeto punzante, porque sin alergia, con alergia, el objeto punzante va a irritar, pues, y va a generar un problema. Entonces, esto nos confirma que el paciente tiene una urticaria, ¿ya? Entonces, esa urticaria lo estamos confirmando a través del dermografismo. Hay otra forma de alergia también que se llama eritema fijo pigmentado, ¿no? Acá ya se ve solo una mancha, una mácula, ¿no? Medio eritemato violácea con una tendencia a la pigmentación, ¿ya? Esto es una alergia a medicamentos, sobre todo a los AINES, ¿no? Como ven, primero se ve como una mancha eritematosa, ¿no? O mancha, acá está, dos manchas eritematosas en la espalda, producen prurito, ¿ya? Y que posteriormente se van volviendo pigmentadas, no se pigmentan. Da una erupción media, o digo, da una secuela de tipo pigmentaria, media violácea, digo, media ceniza, ¿no? Como ven. Y esto es una respuesta a los AINES, a algunos antibióticos también, como ven, las sulfas, las tetraciclinas y los AINES. Entonces, ustedes siempre cuando tengan una lesión de este tipo, ¿no? Una mácula eritematosa, hay que investigar si este paciente estuvo tomando medicamentos. ¿Ya? Hace poco yo tuve un paciente que venía de Puno y tenía todo esto en el cuello, varios tenía, en el cuello y algunas zonas del tronco. Pero él me decía, doctor, cada vez que tengo fiebre, me sale esto. Bueno, la fiebre no produce una alergia, ¿no? Pues la fiebre es un aumento de la temperatura que no produce esto. Puede producir una cara un poco roja, pero no produce esta lesión, estas máculas eritemato violáceas o medias cenizas, con una tendencia a la pigmentación. Entonces, investigando, haciendo una buena historia, yo le preguntaba, pero cuando usted toma fiebre, ¿toma un antipirético? Le decía algo, me decía que no, pero claro, pero le diga, ¿toma algún medicamento? Y después por ahí él se puso a pensar, ah, sí, doctor, como pienso que la fiebre a veces por problemas respiratorios o digestivos, de repente, él tomaba una sulfa, el famoso Bactrim forte. Entonces se automedicaba y tomaba Bactrim. Entonces cada vez que tenía fiebre tomaba Bactrim. Y el Bactrim es el que producía esta reacción, ¿no? Entonces, y esas reacciones a veces no se dan inmediatas, pueden darse 2 a 3 semanas después de la ingesta, ¿ya? Por eso que él no lo relacionaba al medicamento. Pero haciendo una buena historia clínica encontramos que era el Bactrim, la sulfa. Entonces las sulfas si están prohibidas para este paciente, porque si no va haciendo las reacciones en el mismo sitio, por eso se llama eritema fijo pigmentado. Pero a veces vuelve a aparecer lesiones en otros lugares. Miren, miren estas manchas un poco incómodas para el paciente que muchas veces no se pueden resolver, ¿no? Fácilmente, pueden tardar años para resolver estas manchas. Muy bien, terminamos la parte de reacciones alérgicas. Y vamos a entrar a la última parte, que es el síndrome pápulo-nódulo tumoral. ¿Ya? ¿Se ve, Catherine? Sí, doctor, sí se ve su pantalla. Ya. El síndrome pápulo-nódulo tumoral que está caracterizado por pápulas, nódulos, tumores, ¿no? Que es lo que es la característica de este síndrome. Por ejemplo, una patología muy común es lo que llamamos las verrugas, ¿no? La verruga que se ven pápulas verrucosas y a veces verrugas planas. Entonces, como ven,
se ve una pápula, ¿no? Pápula, ¿no? Media como un coliflor, eso se llama como cuando se ve como un coliflor y así media escamosa, seca, de superficie escamosa, de superficie áspera, llamamos lesión verrucosa, ¿no? Comienzan así como pequeñas pápulas y a veces van terminando así. Cuando ya extravasa el centímetro, ya esta pápula se convierte en un tumor, ¿no? Un tumor. Pero este tumor es de características benignas felizmente, ¿no? Esto es producido por el papilomavirus humano, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen que escribir, ¿no? Pápulas duras, de superficie áspera, forma a veces cilíndrica, de forma ovalada a veces, y que a veces van confluyendo, se juntan y forman un tumor. Entonces, lo que le llamamos verruga vulgar, ¿no? Ya muy frecuente en los niños. Perdón un minuto. Entonces, esta patología es muy común en los niños, ¿no? Producido por el papilomavirus humano. Papilomavirus humano hay 100 cepas, ¿no? O más de 100 cepas. Una de las cepas produce la verruga vulgar. Otra cepa produce estas papulitas, ¿ven? Unas papulitas medias cafés que a veces parece como manchas, ¿no? Pero si ustedes tocan, hay un relieve, ¿no? Están agrupadas y estas papulitas medias circulares, ovaladas, a veces de diferente forma, agrupaditas y de un color medio cafecitos, le llamamos verruga plana. También es producido por el papiloma virus humano de otra cepa, ¿no? Esto se presenta mucho en la cara de los niños, sobre todo. Molusco contagioso es otra patología viral. Se produce una pápula amarillenta, umbilicada, ¿no? Pápula amarillenta, media blanquecina, que se umbilica y finalmente se forma una costra y desaparece. Generalmente las virosis se autorresuelven, ¿no? A veces no hay que hacer muchos procedimientos porque a veces terminamos generándole cicatrices, ¿no? Cuando hacemos cauterizaciones innecesarias, sobre todo en el molusco contagioso, ¿no? El molusco contagioso en unos 6 a 1 año se resuelve. A veces no hay que hacerle nada, pero la mamá se desespera. Entonces, a veces va donde un colega pediatra y el pediatra, ¿qué hace? Les pone sustancias químicas, los irrita y al final terminan con unas cicatrices. Y en medicina hay un dicho que dice primum non nocere, o sea, primero no hacer daño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente hacer el diagnóstico. El diagnóstico es muy sencillo. Ustedes tocan, es una pápula de superficie lisa, ¿ya? Parece una vesícula, ¿no? Da una sensación de una vesícula, pero hay que tocar con un guante, tocan bien y van a encontrarse que es una pápula dura, media blanquecina, y tiene una evolución en que se van umbilicando y desaparece, ¿no? Yo cauterizo a veces en quién, en personas adultas, porque también puede haber en adultos. Pero en los niños los dejo ahí a su propia involución. ¿Ven? Son papulitas que están un poco agrupadas y son así medias transparentes. Y cuando involucionan, se umbilican. ¿Ya? Al umbilicar se van formando una costrita y desaparece. ¿Ya? Algunas veces cuando el niño se rasca, no es muy pruriginosa, pero los niños al sentirse como unos granitos se rascan, se tocan y a veces se infectan. Ya cuando se desinfecta, o sea, se trata del proceso infeccioso primero y el resto se deja, ¿no? Muy bien. Molusco contagioso. El acné. El acné es otra patología donde la característica más importante es una pápula especial que se llama comedón. Pero además hay otras pápulas eritematosas, pústulas, nódulos. Como ven, es un síndrome polimorfo, ¿sí? Muchas formas, ¿no? Muchos de ustedes han tenido algo así, ¿no? Entonces, la lesión elemental, siempre hay que buscar la lesión elemental. La lesión elemental son los comedones, son esos puntitos menos blanquecinos, ¿no? Que si a veces uno tocas parecen como espinitas, por eso también se le llaman espinillas. Muchos de ustedes deben tener todavía, porque son jóvenes, adolescentes, todavía están en el desarrollo, si se tocan son espinillas, ¿no? Se ven puntitos blanquecinos, ¿ya? Son los más pequeños
son de dos tipos, los cerrados que se ven así y los abiertos que se ven como puntos negros, ¿no? Porque ya la queratina y el sebito se oxida. Entonces, esa es la lesión elemental del acné. Ojo, pero puede aparecer también pápulas, ¿no? Eritematosas, cuando ya se inflama el acné, pápulas eritematosas. Muchas veces los jóvenes se tocan y se forman costras y pústulas, ¿no? Pústulas ya son lesiones más grandes, que son lesiones con pus, ¿no? Pústulas. Entonces, en un acné que inicialmente era comedociano, se puede ir complicando a ser un acné pápulo pustuloso, ¿ya? Entonces, esto ustedes tienen que identificar y hacer un tratamiento adecuado tempranamente, porque si no, vamos, se va dejando cicatrices, ¿no? Va dejando cicatrices que al final son incómodas. Pero muchas veces cuando no se trata tempranamente pasan a esto, ¿no? A un acné muy severo, donde no solo hay comedones, ¿no? Comedones, pústulas, pápulas eritematosas, sino ya hay nódulos, ¿no? Nódulos. El nódulo es una lesión dura. Ustedes tocan, es dura, ¿no? O sea, son nódulos, son lesiones duras, o sea, más profundas. Y además hay quistes, ¿no? Lesiones que ustedes tocan ya son unas lesiones muy grandes y blandas, ¿ya? Los nódulos son duros y profundos y las quistes son blandos. ¿Por qué? Porque ya se ha licuado ahí la queratina, el sebo, y ustedes hacen un cortecito y parece como una gelatina que sale, ¿ya? Pero muchas veces estas lesiones se infectan, ¿no? Se infectan, acá se complica el estafilococo, complica y forma ya ese quiste se transforma en un absceso. En un absceso que es muy doloroso, hay que hacer un drenaje, se hace un corte pequeño y se drena el pus, ¿no? Entonces, eso son complicaciones del acné, que no deberíamos llegar a esto, ¿no? Lamentablemente se llega a esto porque muchos de estos jóvenes se automedican, van a la farmacia, van a consultorios de medicina estética, se hacen láseres, pero eso no es el tratamiento. El tratamiento es ir a un dermatólogo o a un médico, pero que esté capacitado para poder resolver este problema. Un acné de estas características, el acné, este acné solo comedociano lo llamamos nosotros el acné tipo 1 o grado 1. Cuando ya se presentan pápulas eritematosas y pústulas, es el acné grado 2. Hasta ahí ustedes muy bien lo pueden manejar. Pero cuando ya el acné ya se vuelve nodular, con nódulos, es el grado 3. Pero cuando ya hay quistes, además de los nódulos, todo el resto, más quistes, es el grado 4. Es un acné severo, que va a dejar cicatrices, manchas, y lamentablemente va a dejar la cara con todos esos problemas, que creo que nadie quiere tener eso, ¿no? Entonces, uno en estos casos tiene que ser oportuno. Y si no lo puedo resolver, hacer una referencia oportuna, no a un cirujano plástico, por favor, a un dermatólogo, ¿ya? Nosotros somos los que resolvemos estas lesiones, estos procesos más severos. Queratosis seborreica. Ya les dije que queratosis es el aumento excesivo de la capa córnea, ¿no? Hiperkeratosis en histología. Pero clínicamente le llamamos queratosis. Son pápulas ásperas. En este caso hay dos tipos. Las queratosis que son las seborreicas y también la queratosis actínica. Esta queratosis que vemos acá, ¿no? Miren un aumento de la capa córnea. Es una pápula o una plaquita media eritematosa con una lesión, una pápula áspera que si nosotros raspamos a veces se desprende. Pero si vemos en una piel, mira, en blanca, ¿no? Hay leve eritema, o sea, hay un poco de inflamación, ¿ya? Y es crónica, ¿no? Años puede estar ahí. Esto se llama queratosis actínica. ¿Quién lo ha producido? El sol, ¿ya? Y la queratosis actínica es una lesión que puede terminar en un carcinoma. Es una lesión premaligna, ¿ya? Esto hay que resolverlo, ¿no? Nosotros lo resolvemos con crioterapia, electrocauterización o a veces tratamientos químicos. Entonces, no debemos permitir que esto quede, porque si no va a terminar en un tumor, como vamos a ver posteriormente.
ahí vamos viendo el daño solar, ¿no? La piel se pone media cetrina, media hiperpigmentada, sobre todo en las personas de piel muy blanca, ¿no? Tipo 1 o tipo 2, y que hay calvicie generalmente. Entonces, se ve mucho en el cuero cabelludo, en las zonas periféricas de la cara. Y la otra es la queratosis seborreica, que es también pápulas ásperas, pero si ustedes ven, son más delimitadas, ¿no? Ovaladitas, y son ásperas, ¿ya? Son ásperas, pero comienzan muchas veces como unas manchitas, ¿no? Unas manchitas, ¿ya? Hipercrómicas, circulares, que al final se tornan pápulas ásperas, que cuando uno, ¿cómo hace la disquisición para descartar que no sea un melanoma? Porque el melanoma también es una lesión pigmentada. Hacemos un raspadito, ¿no? Con un bajalenguas, y se desprende fácilmente. Esa hiperkeratosis o esa capa córnea acumulada se desprende y eso nos dice que esto es una queratosis. Y además son hartas, son varias, ¿no? Aparece mucho en la espalda, en la cara y no está en relación al sol, ¿ah? Esto es un poco parte del envejecimiento propio de las personas, ¿no? Algunas personas tienen esto. Sobre todo ustedes van a ver esto en sus ya papás, abuelitos, etcétera. Y yo le llamo a veces, a veces viene grande, ¿no? Parece una cucaracha. Yo le llamo la cucaracha de la juventud. Entonces, pero siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con un melanoma. El melanoma es más aislado, no hay muchas, el melanoma es bien difícil, se ve a veces una lesión así, más oscura, más negra, pero con los bordes muy irregulares, que ahorita vamos a volver a ver, ¿no? Esto no deriva en melanoma, ojo, ¿ah? No deriva, esto simplemente puede estar ahí tiempo, años, y a veces incomoda por el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo cauterizamos, ¿no? Hacemos electrocauterización o crioterapia. También se puede hacer quimioterapia, o sea, con sustancias químicas, ¿no? Muy bien. La parte ya eritematosa y nodosa, ¿no? Nódulos. Los nódulos eritematosos contusiformes dolorosos, ¿no? Por ejemplo, estos nódulos, acá aparentemente nosotros vemos parecen manchas, ¿no? Máculas eritematosas, porque el nódulo más que se toca, más que se mira, se toca. Ya ustedes tocan y van a encontrar que es una lesión más profunda. Y en este caso es dolorosa, ¿ya? Y esto le llamamos eritema nodoso, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá otros nódulos que a veces se terminan así, pero parece que hubiese habido golpes, ¿no? Por eso se llaman contusiformes. Tocan y es nódulo. Esto se presenta en el eritema nodoso, que es una patología reactiva a procesos infecciosos, sobre todo bacterianos y estreptocócicos, ¿no? Y también en algunas vasculitis, ¿no? Vasculitis, en arteritis, vasculitis se va a presentar nódulos, ¿ya? Y el nódulo es un compromiso del tejido celular subcutáneo, o sea, sus sustratos son paniculitis, por eso que es profundo en el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Está muy relacionado a algunas enfermedades o algunas vasculitis o a algunas colagenopatías también. Muy bien. Y finalmente terminamos con los cánceres, ¿no? El carcinoma vasocelular, que generalmente comienza a veces como una papulita que se va haciendo tumor, se erosiona, se ulcera y forma costras, ¿no? Bien, una piel blanca y ven una pápula, un poco eritematosa, con mucha vascularidad, ¿no? Muchos vasitos y sobre un fondo también muy vascularizado, ¿ya? Entonces, esta pápula media perlada, ¿no? Parece una perlita, es el inicio de un carcinoma vasocelular. Es el carcinoma más frecuente en la piel, sobre todo en la piel clara, ¿ya? Y va creciendo, a veces vamos dejándolo, y va creciendo y forma ya después un tumor, y este tumor ya destroza esta zona anatómica, ¿no? El lóbulo de la nariz y produce metástasis locales, ¿no? Este no, a Dios gracias, no produce metástasis sistémicas, el carcinoma vasocelular. Pero cuando lo dejamos pasar, puede llegar a esto, ¿no? A un carcinoma vasocelular ya ulcerado, se ulcera, ¿no? Esto le llaman carcinoma vasocelular terebrante, ¿no? Y miren, ya forma costras, ya se ven áreas hemorrágicas, costras hemorrágicas,
y como que va avanzando, ¿no? Miren, va haciendo una metástasis localizada, ¿no? A Dios gracias, como les decía, este es un carcinoma que no genera mortalidad, pero una gran morbilidad, ¿no? Entonces, ¿qué se hace acá? Bueno, acá los cirujanos de cabeza y cuello son los que a veces operan, hacen operaciones con injertos o con transposición de piel, ¿ya? Pero cuando son personas de mucha edad, a veces no quieren someterse a una cirugía, también se puede hacer braquiterapia. Braquiterapia es un tratamiento de radioterapia localizado, ¿no? Que hacemos, por ejemplo, en nuestro hospital. Y va también bastante bien. Es muy sensible a la radioterapia esta patología. El carcinoma espinocelular o epidermoide, donde ya se vea un tumor, ulceración, costra, sangrado. Acá ven el tumor. Ven un tumor, ¿no? Ya más grande, ya como ven, primero vimos una queratosis actínica ¿no? Anteriormente y puede terminar así, en un gran tumor, ya en la zona de la frente y con una gran vascularidad, ya con erosiones, costras y a veces se ulcera. ¿Ya? Este carcinoma epidermoide o escamo o espino celular da metástasis a distancia, es decir, puede matar, ¿ya? Cuando da metástasis a ganglios, a pulmón, a hígado y puede producir la mortalidad. Entonces, este carcinoma no debe pasarse desapercibido. Entonces, por eso que hay que tratar las queratosis actínicas, para no llegar a esto y a veces llegar a la muerte, ¿no? Siempre se hace una biopsia, no tengan miedo a hacer biopsias. Cuando hace una biopsia, se hace una biopsia de una zona nomás del tumor, siempre tratando de tocar una piel normal, sana, digo, sí, pues sana, y la piel enferma en 2/3. Entonces, eso mandan al patólogo, el patólogo dice carcinoma espinocelular, esto ya lo resuelve el cirujano de cabeza y cuello o el cirujano oncólogo, ¿no? Es el que hace ya la cirugía. También el carcinoma espinocelular compromete el labio, ¿no? El labio, el cuero cabelludo, en los brazos, las manos, donde ha habido mucha exposición solar, compromete y produce un tumor. Acá ven un tumor y además ya erosionado, ya está haciendo una úlcera, una costras, y este tumor es muy agresivo. El cáncer del labio es muy agresivo, rápidamente da metástasis ganglionares y de ahí en forma sistémica y mata, ¿no? Entonces, uno cuando ve un labio que frecuentemente está haciendo erosiones, generalmente esto se ve cuando el paciente tiene mucha queilitis actínica, ¿no? Es decir, como una alergia al sol en los labios. Se ve mucho en la gente del campo, en la gente que está muy expuesta al sol, en los pastores. Yo vi mucho allá en Puno, en la gente del campo, y donde hay mucha queratosis actínica, la piel está con erosiones, costras, y de repente aparece un tumor. Si aparece un tumor, hay que hacer biopsia e inmediatamente hay que hacer cirugía acá para que no llegue a una metástasis, ¿no? Melanoma. El melanoma es el cáncer más agresivo de la piel. No comienza como un tumor, comienza como una mancha. No puede ser una mancha o un lunar, pero un lunar plano, ¿ah? Un lunar plano. Entonces, acá vemos. Bueno, esto es con una vista con un dermatoscopio, ¿no? Por eso tiene para medir. Entonces se ve, miren, una lesión pigmentada maculosa, es una mancha, ustedes van a tocar, es una manchita que se ve así, ¿no? Toda irregular, ¿ven? Irregular. Acá hay que ver el ABC del lunar, ¿no? Que ustedes ya lo conocen. El A de asimetría, asimétrico. Si yo parto en dos mitades, esto con esto es diferente. O en dos mitades este es vertical y este es horizontal, son diferentes. Eso se llama asimetría. B, bordes. Miren, los bordes muy irregulares, ¿no? Como una gota de aceite que se desparrama. Y C, color. Ven, el color es de diferentes tonos, ¿ya? Negro, café, gris, blanquecino, café claro, ya eso se llama discromía, es el C. Entonces el A, B, C. Y la D es el diámetro. Cuando tiene estas características y un diámetro mayor de 6 milímetros, ojo, estamos frente a un melanoma. Y también él también le ponen la evolución.
muchas veces crece rápidamente, sangra o da a veces prurito intenso. Entonces, con todas las características esas podemos estar frente a un melanoma. Por supuesto, cuando hay un melanoma, ustedes lo que deben hacer es referir inmediatamente a un dermatólogo, porque el dermatólogo hace una biopsia, o si no hay dermatólogo, está muy lejos, hagan ustedes una biopsia, ¿no? Parcial, no se saca todo, ¿ah? Una biopsia parcial, toman un parte del tumor y con parte de piel sana. Y el patólogo ya les dirá que es un melanoma y les dirá si es un melanoma in situ, o sea, si solo está en la epidermis, o sea, sigue planito, o si ya invadió, que es el melanoma invasor. Si es in situ, inclusive ustedes pueden operar. Si son buenos cirujanos, pueden operar, sacan todo con márgenes de 5 milímetros, por lo menos, y podemos estar salvando una vida, ¿ya? Pero si ya está profundo, ya mejor no lo toquen. Esto pasa al oncólogo, ¿no? Primero al cirujano oncólogo y después ya al oncólogo para el tratamiento de quimioterapia. Esto nos debe pasar, ¿no? Este tumor ya llegó a esto, ¿no? Es un tremendo tumor, ya gigante en la espalda, y esto ya es fatal, es un melanoma invasor, ¿ya? Probablemente ya hay metástasis hepáticas, pulmonares. Al melanoma le gusta mucho dar metástasis en cerebro. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el melanocito viene de la cresta neural, entonces se va a su origen y compromete el cerebro generalmente, y una metástasis en cerebro es fatal, lamentablemente, ¿no? No podemos hacer radioterapia en cerebro porque ahí hay cerebro y es un poco difícil el tratamiento y, bueno, el tratamiento generalmente es paliativo. Justo antes de ayer vi una paciente que tuvo un melanoma en el talón. Cuidado, el melanoma no solo da en las zonas fotoexpuestas, también da en zonas donde hay lunares planos como las plantas, o sea, el talón. Siempre cuando examinen a un paciente, examinen el talón, ¿ya? Examinen los pies. ¿Por qué? Porque si ven un lunar y que está y hagan la evaluación del ABC, entonces el ABC, y se encuentran que está asimétrico, con bordes irregulares y está cambiando de color, inmediatamente referir o hacer biopsia, porque podemos estar frente a un melanoma de repente in situ. Si es in situ, se va a salvar, 100% sobrevida. Pero si es un melanoma invasor, generalmente llega a la muerte, ¿no? Pero ahora hay terapias de quimioterapia, inmunoterapia para el melanoma muy interesantes. Ahora se está haciendo inclusive terapia biológica con buenos resultados, pero depende de la estirpe histológica. Entonces, pero ustedes, su obligación es hacer una biopsia, ¿no? Pero, y no llegar a esto, ¿no? Por favor, jóvenes. Así que, por favor, por no meter la mano, a veces se mete la pata, ¿ya? Hay que examinar bien a los pacientes, examinen zonas que a veces el paciente no se puede ver, los pies, las plantas, las zonas también anales, ¿ah? Cuidado, hay melanoma en la zona perianal, a veces hay lunarcitos ahí, y con la fricción es un factor que hace que el lunar se transforme. Y nosotros nos friccionamos en la zona anal, pues cuando uno hace deposición, se fricciona, y si hay un lunar, puede a veces presentarse un melanoma. O el otro día vi un paciente que hizo un melanoma anal, perianal, y bueno, al final le han hecho una colostomía porque se les ya comprometió la zona del recto, un poco terrible, ¿no? Entonces, siempre examinen lo más que puedan a sus pacientes jóvenes. Y finalmente entramos a lo que se llama sarcoma de Kaposi, donde la característica es una pápula eritemato-violácea, ¿no? Pápula eritemato-violácea, ¿ya? En sí estos histológicamente son angiomas, ¿no? Angiomas, o sea, por eso son muy rojos, vasculares, ¿ya? Producido por el herpes 7, herpes 8, ¿no? Entonces, esto se ve así, ¿no? Pápulas eritematoviolaceas, angiomatoides, que muchas veces compromete la mucosa, ¿ah? Sobre todo ustedes saben que hay varios tipos de sarcoma Kaposi, pero los más conocidos son el epidémico, que da pues en pacientes infectados por VIH, y prácticamente es un marcador de SIDA, ¿ya? Cuando ven un sarcoma y examinan mucosa, a veces van a encontrar una mácula violácea de fondo o a veces ya un tumor.
estamos frente a un sarcoma de Kaposi, ¿no? Pero también hay el clásico, ¿ya? Que da en las piernas, en las personas de edad, que tiene buen pronóstico, ¿no? Eso se da un tratamiento de quimioterapia y rápidamente eh, se resuelve. Pero en estos pacientes, lamentablemente, muchos ya llegan a la muerte porque ya están en estadio SIDA, ¿no? Antiguamente, antes del tratamiento antirretroviral, se veía mucho Kaposi. ¿Por qué? Porque llegaban pues, a la parte final. A Dios gracias, ahora ya ha disminuido, ¿no? Porque se identifica rápidamente la infección por VIH y se da tratamiento antirretroviral. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la clase la clase recordatoria, ¿no? Porque ya creo que ustedes ya conocen todo esto que hemos hablado. Ya, Catherine, Catherine, ¿estás? Sí, sí, doctora, aquí estoy. Ya, entonces, ya, si hay dudas, algunas cosas, si hay dudas, si tienen dudas, bueno, nosotros ya no nos vemos hasta el próximo año. Ya tienen mi correo, ahí pueden hacer algunos comentarios a mi correo, ¿no? Porque ya creo que después tienen otras prácticas. ¿Ya? ¿Conoce mi correo, Catherine? ¿Nos podría escribir en el chat por si acaso, doctor, por Ya, el favor? correo no, les voy a decir. El correo es fácil. Fremoki. Mi nombre es Freddy Mostajo Quirós, ¿verdad? Entonces, Fre de Freddy, Mo de Mostajo, Ki de Quirós, @hotmail.com, ¿ya? Entonces, cualquier patología, ya al año, ojalá ya estemos frente a pacientes, porque en medicina hay que ver pacientes, tocar pacientes. Entonces, cualquier paciente que tengan al próximo año, tengan duda, pueden ustedes hacerme un correo, hacerme una pequeña historia clínica, una descripción. La lesión elemental, ya saben que jóvenes es vital, lesión elemental, como han podido ver en la práctica, en lo que hemos hablado ahora. Entonces, siempre revisen su lesión elemental, ¿no? Desde las primarias a las secundarias, ¿no? Las primarias, ya saben, máculas, pápulas, placas, parches. Incorporen parches, ¿ah? El parche, como le digo, es una lesión intermedia entre una mancha y una placa, ¿no? Que cuando ustedes tocan, porque una mancha simple no tiene, no es dura, es turgente, elástica. Pero si ya es media dura, media infiltrada, cuidado, eso ya es un parche. Y esos parches ya es algo que no está bien. Se ve mucho, por ejemplo, en los linfomas, ¿no? Un linfoma puede aparecer como un parchecito y ustedes tocan, está infiltrado. En las esclerodermias, ¿ya? Para tocar está medio duro. Entonces eso es un parche. La placa ya saben que es un poco más elevada, como han visto en las psoriasis, ¿no? Con lesiones secundarias, escamosas. ¿Ya? Eso es más o menos para que ustedes, pero por favor, no significa que esta clase que le hemos hecho, ¿no? Deben seguir revisando, deben seguir ahondando su conocimiento. La medicina es seguir estudiando, repitiendo, ¿ya? Buscando, ¿ya? Y como recomendación les digo, siempre hay un dicho que dice, por no meter la mano se mete la pata. Examinen a sus pacientes. Cuando ya estén frente a sus pacientes, ya sea como estudiantes todavía, cuando hagan prácticas todavía en quinto, sexto, ojalá que al año se pueda ya hacer eso, ¿ya? Lástima que en este año y medio no se ha podido hacer, estamos solamente con remoto, pero cuando hagan eso, cuando hagan su práctica, o cuando ya sean internos, o serumistas, o ya médicos, por favor, examinen a su paciente, ¿ya? Desde la punta del cabello hasta la punta de la uña del pie, de los pies, ¿sí? Vean la zona de las mucosas, los genitales, por favor, uno se dice diferido y no ve, y por ahí podemos estar viendo, de repente viendo un lunar en la zona anal, perianal, que a veces el paciente no se conoce, pues. Entonces, y podemos indicar que ahí tiene que tener cuidado, tomar una foto. En dermatología se toma mucha foto. Ahora, a Dios gracias, en los celulares hay buenas cámaras. Tomen fotos, jóvenes, ¿ya? Y eso es una forma también de reportar su casuística. Tomen fotos, ¿ya? Y tengan ahí como hagan un pequeño atlas, ¿no? Cuando ya estén con sus pacientes de frente. Muy bien, jóvenes. Las preguntas, yo sé que tendrían muchas preguntas que hacer, pero ahí al correo me pueden hacer preguntas si desean o mandarme algunos casos
clínicos cuando ya vean pacientes. Muy bien, Catherine. Eso es todo y nos vemos al próximo año en Clínica Dermatológica, Medicina 2, que ahora yo estoy haciendo con los jóvenes, igualmente remoto, ¿no? Ya. Listo, Catherine, eso es todo, ¿no? Gracias. Doctor, disculpe, ¿nos podría pasar sus diapositivas? ¿No es grabado? ¿No me dices, no se ha grabado? Sí, sí lo he grabado, pero no sé si nos lo podría pasar como archivo, o sea, en PPT. Ya. Entonces tú me vas a dar tu correo, a tu correo, ¿no? Eh, Creo que mi compañera tiene su número. ¿Le podría escribir por WhatsApp y me lo pasa por ahí? No, no, O no, mira, si quiere, yo le paso escúchame, a mi correo. Si se encuentra. Catherine, ya sabes mi correo, me haces correo, ¿ya? Me dices, doctor, hola, ¿cómo estás? Y ya tengo tu correo y te lo paso en el transcurso, ¿ya? Listo. Ok, ya, muchas Ya, adiós chicos, gracias. que les vaya bien y suerte en este semestre de semiología 2, ¿no? ¿Qué hacen? Gracias.